¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues las festividades de la patria pasaron, ya se habló de historia de manera bipolar, ya se adujo sobre la perspectiva eterna entre liberales y conservadores, pero nadie ha hablado acerca de la mayor gravedad que estamos pasando, la conformación política del país. Asumiendo ya prácticamente todos los gobernadores que fueron votados el pasado junio, faltan algunos, como por ejemplo el caso de Nuevo León, pero dentro de un mes ya estarán todos listos en su puesto. Y claramente la estructura nacional no solamente está cambiando de color, sino que está cambiando de perspectivas. Nadie duda ya a estas alturas que en junio pasado se dio una narcoelección, que fue imposible para el actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, lograr que se diera una nueva votación para elegir gobernador, sobre todo porque tiene pruebas contundentes de la participación del narcotráfico en esa entidad. Y claro, al final de este mes ya estará gobernando Alfredo Ramírez Bedoya, morenista, que fue sucedáneo de Raúl Morón, el candidato original que no pudo contra el embate del Instituto Nacional Electoral, que le descubrió excesos en sus gastos de precampaña. Por una cosa menor, se olvidó lo más grave, las conexiones del narcotráfico con ambos personajes, con Morón y con Ramírez Bedoya, que va a ser finalmente el gobernador de Michoacán, en una tierra en donde, por ejemplo, hay ciudades secuestradas entre los narcotraficantes y la Guardia Nacional, ciudades que están cerca de Morelia y que lamentablemente en su colindancia con Jalisco y que lamentablemente están siendo motivo de tiroteos y balaceras constantes, mientras los autodefensas se repliegan, no saben qué hacer ante el poder de fuego de los cárteles del narcotráfico que abundan en esa entidad y que la han puesto prácticamente en jaque. La verdad es que Aureoles, independientemente de lo que nos parezca su administración, ha sido el único con el valor suficiente para señalar y exhibir esta situación, a pesar de que le cerraron las puertas en el Palacio Nacional y en la Suprema Corte de Justicia, negándole toda posibilidad de presentar las pruebas que él tiene sobre la injerencia del narcotráfico en la vida de esa entidad. Ahora tendrá que cuidarse, pero ahí quedará para siempre el ejemplo de su valor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el recién ascendido gobernador de San Luis Potosí, el señor Ricardo Gallardo? Esto fue curioso porque Morena no lo apoyó, tuvo su propio candidato, pero lo apoyaron los aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde. No sé cuál hubiera sido la composición de esta situación tan extraña, porque en realidad Morena se replegó para permitirle el paso a Gallardo, con la intención quizá de no comprometerse más en el tema del narcotráfico, porque resulta que Ricardo Gallardo pues estuvo detenido en 2015, hace no mucho, precisamente como un presunto lavador de dinero y como un presunto miembro de los sicarios que en San Luis Potosí también han echado anclas. Lamentablemente, en todos los estados de la República tenemos casos similares. No se hable, por ejemplo, del caso de Sonora, en donde Alfonso Durazo Montaño, un hombre que proviene de la Secretaría de Seguridad Pública
en la que su mayor logro, su mejor hazaña fue precisamente la de abrirle el camino a los cárteles del narcotráfico para que pudieran luchar territorialmente, es decir, luchar por sus territorios y repartirse el país a su manera, de acuerdo no solamente a la situación geográfica, sino al avance de su poder. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación ya tiene presencia en el Golfo de México, y lo mismo los Zetas, sobre todo los Zetas. Y no se diga los cárteles de Sinaloa y del Pacífico, como queramos llamarles, que han ido poco a poco apoderándose de otras regiones del país. Como por ejemplo Jalisco, en donde sigue gobernando Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano, que seguramente junto con Samuel García serán los dos elementos, Samuel García de Nuevo León, los dos elementos claves para enfocar a este partido hacia las candidaturas de 2024. Si es que llega el régimen actual al 2024 y no se da, como esperamos muchos, la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador en marzo próximo. Pero repasando la lista, vemos que ya empiezan a encontrarse barruntos de tempestades, por ejemplo, en Baja California Sur, en donde ya gobierna Víctor Manuel Castro Cosío de Morena, y que obviamente ha sido uno de los factores discrepantes en esta situación entre las alianzas soterradas con los delincuentes organizados. Tenemos el caso de Campeche, con Laida Sansores San Román, una mujer genéticamente corrupta, que proviene de un cacicazgo priista y que ha pasado por casi todos los partidos políticos. Esto es increíble, la cantidad de partidos políticos que ha acumulado a su paso Laida la hacen sencillamente una mujer que depende de sus ambiciones y no de las ideologías, no de los principios, sino de sus ambiciones, a grado tal que se atrevió a gritar el día del grito de la independencia: ¡Viva López Obrador!, en un acto verdaderamente de infecunda politiquería, de malsana actitud frente a una posibilidad de encontrar los caminos de la democracia. No se olvide, Laida, que por usted votaron nada más el 30% y un poco más de los electores de Campeche, oficialmente, claro, porque si nos vamos a hacer revisiones, pues estaría usted en peligro de ser arrollada. Allá se dividieron los votos entre el Movimiento Ciudadano y el PRI, que también ocuparon un tercio más o menos de los electores registrados en el padrón. Así que usted tiene que gobernar contra una mayoría absoluta que se contrapone a sus propuestas políticas, si es que tiene alguna, señora Laida. Y podemos irnos, obviamente, a Guanajuato, en donde sigue gobernando Diego Sinué Rodríguez, pero en donde ya se denuncia la presencia del terrorismo más terrible, con la bomba, el paquete bomba puesta por un motorista en un restaurante de esa ciudad de Salamanca, donde por cierto existe una refinería y hay líderes petroleros muy poderosos. Allí emblemáticamente se puso una bomba que hizo víctimas tanto al dueño como al gerente del restaurante, y heridos quedaron, pues hasta el momento se han contado 6, pero es algo que despierta la atención porque pueden proliferar los paquetes bombas como una advertencia para todos aquellos que no coincidan con el régimen de la Cuarta Transformación. De Guerrero no quiero ocuparme. Sencillamente es la gran vergüenza nacional. Mal harían aquellos que creemos
en la democracia y en la libertad, volver a Guerrero mientras esté el cacicazgo Salgado. Es lo único que voy a decir. No quiero decir más. De el caso Morelos hay que ocuparse, porque el futbolista este que se pretendió político, Cuauhtémoc Blanco, yo nunca fui su partidario ni como jugador de fútbol ni como nada. Pero la verdad, como gobernador ha sido un verdadero desastre. Ya había sido un desastre como alcalde de Cuernavaca, pero como gobernador aumentó su potencia y ahora sus hermanos también, como en el caso de López Obrador, también reciben el dinero a manos llenas para que el gobernador actúe a favor de los peores cárteles del país. En Nayarit ya sabemos que el nuevo gobernador Miguel Ángel Navarro está muy contento porque le abrieron las puertas gracias a que Antonio Echevarría, que es el gobernador que todavía está en lista de pasarle el poder, integre a la Cuarta Transformación, siendo panista, con el gabinete de López Obrador. Así como pasó en el caso de Sinaloa, cuando fue llamado ya a formar parte de la diplomacia mexicana como embajador de México en España, el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y entonces, claro, se abrieron las puertas para que ya no haya ninguna intemperancia con Rubén Rocha Moya, morenista, que fue funcionario público durante 4 años, subdirector del ISSSTE, durante la administración de Peña Nieto. Vean los acuerdos tan interesantes que se dieron. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir del caso de Tamaulipas? Se callaron la boca después de las elecciones y ya no hay denuncias a la vista contra el gobernador que sí está involucrado en el narcotráfico, pero es del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca. Ahí es donde se enloda la parte de la oposición, de la alianza opositora, que no puede defender lo indefendible. Y no olvidemos tampoco el caso interesantísimo de Chihuahua, en donde una mujer valiente, Maru Campos, fue capaz de superar dentro de su partido, en la elección interna, a un ícono panista y después a la alianza entre Juan Carlos Loera de Morena y el miserable traidor gobernador que era entonces Javier Corral Hurtado, Javier Corral Jurado, a quien se le debe aplicar el rigor de la ley. Pero en serio, gobernador Amaro, no deje usted pasar esta denuncia general, este clamor general, porque se haga justicia y se meta a la cárcel a aquellos que quisieron violentar la democracia de manera falaz. Esperamos que el señor Corral Jurado enfrente su responsabilidad y vaya a parar a donde quiso llevar a otros. Todavía César Duarte Jaques, en los Estados Unidos, encarcelado, pues debe estarse riendo de su sucesor, pero las cosas en Chihuahua van mal, porque dejaron a Chihuahua desfalcada, igual que Zacatecas, con David Monreal, que hermanito de Ricardo, el que quiere ser presidente, y del alcalde de Fresnillo, nada menos, que también es su hermano, pues no tiene un centavo para pagar la nómina de esta quincena, a pesar de sus buenas maneras como nalgueador, el famoso nalgueador de Zacatecas. Esta es la conformación de nuestro país en este momento. Una conformación que hiere las susceptibilidades, que hiere el corazón más fortalecido de nuestro país. Lo hiere quizá de manera mortal. Por eso hay que decirle que sí a la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.